Viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, San Lucas nos presenta a nuestro Señor como a lo largo de esa primera gran parte que es nuestro Señor, especialmente en el ámbito de Galilea. Y allí, en esa primera gran parte de su ministerio público, porque la segunda va a ser ya habiendo decidido dirigirse hacia Jerusalén exclusivamente para llegar a eso que forma la parte tercera, que es su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Pero esa primera parte que está constituida pues con visitas a pueblos, realizar muchas curaciones y luego predicar, enseñar en todo momento, lo vemos también así ahora. Y dice San Lucas que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el reino de Dios, caminando y predicando. Jesucristo siempre está en camino. Ya habíamos hecho referencia en una ocasión anterior cómo a la Iglesia en los primerísimos momentos de su existencia se le va a llamar el camino, porque efectivamente es el camino hacia la vida eterna y porque el cristiano, el discípulo de Cristo, siempre está en ese camino. Pues aquí nos dice San Lucas, Jesús iba caminando. Jesús siempre está, además de estar caminando, está en nuestro camino de la vida, de nuestra vida personal o de la vida de la historia de la Iglesia en general o de la historia de la humanidad. Jesucristo camina con nosotros. Jesucristo siempre predicando, dice aquí, predicando el Evangelio del reino de Dios, predicando la buena nueva, la gran noticia, la buena noticia, eso significa Evangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia? El reino de Dios. Él mismo es el reino de Dios, además de todo lo que nos trae con sus enseñanzas e instituciones. Predicando, es decir, enseñando, gestos, milagros, parábolas, modos de ser, el modo de ser de Jesucristo. ¿Podemos imaginarnos el modo de ser de nuestro Señor? Su modo de hablar, su modo de tratar. Era Dios entre los hombres, hombre perfecto, que no quiere decir físicamente, también podríamos pensar que físicamente constituido de manera perfecta, pero hombre perfecto en sus reacciones, en sus pensamientos, en su hablar, en su actuar, predicando, llevando la buena nueva, ya hemos dicho, el reino de Dios, que en primer lugar es Él mismo. Él mismo. Después nos dice San Lucas, lo acompañaban. Habían unos acompañantes. Nosotros, el cristiano, es un acompañante de Jesucristo, que queremos ir siempre en su compañía, en compañía de Él. Él acompañándonos, nosotros acompañándoles a Él. Cuánto bien hace la compañía,
La iglesia, estar en la iglesia es estar en compañía. Cuando en estos sitios nuestros, de nuestra prelatura, de esta parte de nuestra parroquia y de los pueblos cercanos a nuestra parroquia, San Pedro de Mala, pues Chilca, Asia, aquí mismo San Antonio, Santa Cruz de Flores, en tiempos no muy lejanos, quizá hace 40, 50, 60 años, ¿cómo era necesaria esa compañía cuando había que ir, por ejemplo, a las playas, los pescadores, 2, 3, 4, solo ya ir de noche por parajes oscuros? En aquellos tiempos no había los peligros que ahora de asaltos, pero siempre la oscuridad trae sus temores, sus resquemores, los parajes un poco apartados, los parajes que a veces la gente decía un poco distintos porque, entre comillas, asustaban, ¿no? Aquellos sitios como la Ensenada, León Dormido, el paso pues de la Cruz de los Pescadores, Totoritas, Boca del Río, Cola de Pato, Salazar, Bujama, Asia, es decir, sitios aquellos, y cómo se extrañaba la compañía, cómo se gozaba de la compañía, ¿no? La campiña, toda esta campiña, por ejemplo, para recorrer el agua, el famoso recorrido del agua, los agricultores, cuando les tocaba la mita, cuando a las 11 de la noche, 12 del día, 1 de la madrugada, les tocaba recorrer, y entonces la compañía. Si esto es así, en el camino hacia la vida eterna necesitamos esa compañía, la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente para eso Él llamó a los 12. Dice aquí, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Jesucristo los llamó a los 12 para que estuvieran con Él. De esa manera lo cuenta San Marcos, que después de pasarse la noche en oración, al día siguiente los llamó, primero para que estuvieran con Él, después para mandarlos a predicar. Los llamó para que estuvieran con Él, para ser mutuamente acompañantes. Los llamó para que estuvieran con Él. Acompañar a Jesús en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el sufrimiento, en las penas, en las alegrías, en las ilusiones, en los proyectos, en los hijos, en el esposo, en la esposa, en todas las realidades de nuestra día a día. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres. Hemos sido llamados a acompañarlo. Esta es la gran vocación y misión que Dios nos ha confiado, acompañar a Jesús. Hemos sido llamados para estar con Él. Imagínense que para un joven que de repente ahora su ilusión es de repente ver a un futbolista, pues Cristiano Ronaldo, ¿no? Messi, y de repente un día le dicen, ha salido elegido para acompañar a Messi durante 15 días en sus entrenamientos, en sus partidos de fútbol, cuando va a almorzar, en su casa, en su familia, vas a estar acompañándolo. Y si es un deportista, si es alguien que tiene afición por el fútbol, pues cuánta ilusión. Nosotros, el ser humano y el católico, hemos sido llamados para acompañar a Jesús. Hemos recibido una invitación o muchas invitaciones. La vocación sacerdotal para obispos, presbíteros, diáconos. Haber sido curados en el cuerpo y en el alma son formas como nos ha llamado. Esas llamadas son para ponerlas al servicio de Dios, son para ponerlas al servicio de los demás, que es precisamente lo que se refleja aquí en este evangelio cortito que hoy día nos ha correspondido. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios,
Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Llamados para ponernos al servicio de Dios y de los demás. Todos, no solamente el Papa, los obispos, sacerdotes, todos, cada uno en nuestro lugar, llamados para ponernos al servicio de Dios. Y aquí San Lucas especifica, le ayudaban con sus bienes. Le ayudaban con sus bienes. Todos nuestros bienes, que es todo. Lo único que no hemos recibido de Dios y que es nuestro, que es, podríamos decir hasta con orgullo, no puede ser eso de todas maneras, pero lo único nuestro, lo único propio que podríamos decir, esto sí Dios no me lo ha dado, es el pecado. Todo lo demás, uno puede decir, pero bueno, yo tengo esta habilidad y tal, pero ¿quién te ha dado esa habilidad? ¿Quién te ha dado esa inteligencia y esas facultades para querer hacer algo? Dios, siempre Dios. Le ayudaban con sus bienes. ¿Cuál es ese bien con el que puedo ponerme al servicio de Dios y de los demás? Este Evangelio, por lo tanto, es una invitación a caminar siempre con Jesucristo. Esa es una vocación que hemos recibido todos. Ser compañeros de Jesús, ser acompañante de Jesús y ayudarle con nuestros bienes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.